Bueno, pues muy buenos días a todos. Lunes 14 de marzo de 2022 comenzamos con un webinar de Asufin en el que pretendemos celebrar los derechos de los consumidores. Ya sabéis que mañana, 15 de marzo, es el Día del Consumidor, de la manera más útil que nos parece, que es respondiendo a vuestras preguntas, haciéndoos conocer, saber vuestros derechos para que podáis ejercerlos. Y en el día de hoy vamos a contar con la presencia también de Jaime Codón, abogado colaborador de Asufin, que nos está llevando muchas reclamaciones, pero sobre todo una de ellas muy relevante, que es la de la plusvalía, y que por eso lo hemos llamado hoy. Os abrimos un periodo de preguntas en el que os pedíamos que nos dijerais a qué estabais más, digamos, interesados en saber o en resolver dudas. Y uno de los temas principales fue la plusvalía. Ha habido distintas sentencias del Tribunal Constitucional y también del Tribunal Supremo, y muchos de vosotros os preguntáis si podéis reclamar, si estáis a tiempo, en qué situación podríais, en qué situación no podríais. Así que esa sería el primer bloque del webinar de hoy. Y el segundo bloque, para ese me encargaré yo, son preguntas que tienen que ver con el retraso de los procedimientos en los tribunales. Intentaré daros datos, haceros ver cómo está la situación ahora mismo en los tribunales en toda España. Y después de esos dos bloques, digamos, abriré paso para que podáis hacer también vuestras preguntas nuevas, distintas de las que hemos recibido hasta ahora. ¿Cómo vais a poder hacer vuestras preguntas? Muy sencillo, en la parte de abajo tenéis una sección que se llama preguntas y respuestas. Os pido que lo hagáis ahí porque es verdad que hay veces que en el chat pues se genera un debate paralelo que siempre es muy interesante y muy útil, pero nos cuesta trabajo y nos podríamos incluso perder algunas de las preguntas que hicierais. Entonces creemos que es muchísimo mejor hacerlo allí en preguntas y respuestas. A ver, que esto es ahí. Bueno, lo tenéis en uno de los dos lados, dependiendo de cómo lo veáis del otro lado del espejo. Y de esa manera lo tenemos ordenado y no se nos va a perder ninguna posibilidad. Sin más dilación, le voy a dar paso a Jaime, porque además me consta que tiene la agenda complicada y que como es el primer bloque, pues lo hacemos con estos primeros 20 minutillos y ya así lo liberamos, y luego os quedáis conmigo y hablamos de todas las dilaciones en los tribunales. Dentro de las preguntas, bueno, a Jaime, si no lo conocéis, os lo presento. Jaime Codón es abogado colaborador de Asufin. Él está en Burgos y bueno, pues os lo tenéis en el chat, pero os leo un poquito. Lleva mucho tiempo defendiendo a los consumidores, es máster universitario en Derecho Empresarial por la Universidad Antonio de Nebrija y además está especializado en la rama financiera y bancaria, siempre a favor de los consumidores. Ha sido vocal de la Asociación de Jóvenes Abogados de Burgos hasta el 2020 y desde el 2017 es, como os decimos, nuestro abogado colaborador. Compagina su labor de abogado con la docencia, ha sido profesor de Derecho de Consumo en la Universidad Antonio de Nebrija en los años 2017 y 2018, y actualmente continúa en la misma universidad desarrollando tareas de tutor para los TFM y los TFGs de los proyectos de evaluación. Sin más, le voy a leer, aunque ya él lo sabe, pero por entrar ya en materia, el tema de las preguntas que nos están haciendo, que nos habéis estado haciendo sobre la plusvalía. Y sobre todo, las preguntas venían porque no queda muy claro, os cuesta mucho trabajo, y yo lo entiendo después de tantas sentencias del Supremo y del Constitucional, saber quién está a tiempo y quién no, y si hay que hacer aplazamientos o no. Por ejemplo, hay quien dice, nos pregunta, heredamos una casa por fallecimiento en el año 2021, tenemos todos los documentos de liquidación del impuesto justo antes de que se modificase la normativa, pero aún no lo hemos pagado, puesto que pedimos un aplazamiento. ¿Qué es mejor hacer en este caso? ¿Esperamos a pagar, reclamamos, pagamos y luego reclamamos? Bueno, esta sería una primera pregunta con respecto a la plusvalía, que sobre todo que hay tantísima gente, Jaime, que está en ese limbo,
que no sabe si pagar, si no pagar, si esperar o no esperar. Así que yo casi te doy paso porque yo creo que nos podrías hacer una intro de cuál es la situación actual y cuáles son los casos que nos estamos encontrando para que la gente se aclare. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Todo tuyo. Hola, buenos días, Patricia. En primer lugar, muchas gracias por invitarme y poder contar con vosotros para resolver todas las dudas que sean posibles. Buenos días a todos los asistentes al webinar. Pues, primeramente, efectivamente, como me pedía Patricia, a modo de introducción, tenemos que decir que seguimos con claroscuros en el tema de las plusvalías. En primer lugar, los ayuntamientos, muchos de ellos a lo largo de todo el territorio nacional, están decidiendo esperar a ver qué pasa con la situación actual de las plusvalías. Sí que es cierto que hay ayuntamientos que ya se están aventurando a liquidar o a practicar autoliquidaciones de las plusvalías, pero lo cierto es que muchos otros, al tener un margen tan amplio de actuación, porque ya sabéis que los impuestos tienen un plazo de prescripción de 4 años, es decir, que hasta, imagínense ustedes que han adquirido hace 6 meses una casa por herencia, o han vendido una vivienda, lo que sea, el puede llegarle exigible. Por lo tanto, estamos en una situación que muchos ayuntamientos han decidido esperar a aplicar antes de decidir cómo la aplican o cómo lo hacen. También por el Consejo de Ministros, creo que ponía. Bueno, a día de hoy lo que decían las leyes que la aprobaban o que la disciplinaban de la nueva ley de plusvalía es que los ayuntamientos tenían desde noviembre del 2021 hasta la actualidad 6 meses para poder aplicar, digamos, estos cambios jurisprudenciales. Entonces, muchos ayuntamientos, como iba diciendo, han decidido optar por la vía de esperar, mientras que otros tantos ya se han aventurado a ir lanzando sus nuevas liquidaciones. Respecto a la primera pregunta ya que me hacía concreta Patricia, aquellos consumidores que habían adquirido por herencia una plusvalía y habían solicitado un aplazamiento, señalar en primer lugar que desde Asufin y desde el sentido común, siempre y cuando sea posible, consideramos que lo adecuado y lo justo es abonar el impuesto para evitar cualquier tipo de problemas posteriores, porque ya sabéis, por ejemplo, habréis tenido experiencia, todos los ayuntamientos tienen una potestad de embargo, es decir, pueden entrar en nuestras cuentas sin previo procedimiento judicial, simplemente con las notificaciones efectuadas y producirnos un embargo de las cuentas. A mí personalmente, incluso cambiando de domicilio, me ha pasado con el impuesto de circulación, que se me olvidó domiciliarlo y me encuentro con un embargo. Pues esto mismo puede pasar con las plusvalías. Entonces, siempre que se pueda, yo aconsejo pagar y después reclamar. Ahora bien, ya os explicaré un poco más concreto en cada asunto particular, pero estos plazos de reclamación varían en función de la naturaleza de nuestra plusvalía. Me explico. En el caso de autos que me habéis comentado, cuando se recibe la aceptación de aplazamiento, no quiere decir que ese sea el momento inicial en el cual se puede reclamar, sino tendría que haber sido en el momento en que se gira la liquidación o autoliquidación de la misma, es decir, unos meses antes de concederse el aplazamiento, empiezan a correr los plazos. Por eso es muy importante conocer los plazos e intentaré ir detallándolos particularmente a cada uno de vosotros según vuestras dudas. Sí que os digo, en este caso en concreto, que lo suyo es comenzar, si se puede obviamente, a abonar conforme al aplazamiento, pero comenzar las reclamaciones para no poder tener luego problemas de plazos, etcétera, que el contencioso administrativo es un procedimiento muy especial y los plazos son muy importantes para este tipo de reclamaciones. Así que, Patricia, si quieres decirme alguna pregunta más o así, porque en el panel hay unas cuantas, entonces para intentar contestar en orden. Efectivamente, mira, empezamos con una que nos pone Carlos. Dice, ¿cómo está el asunto de la plusvalía con la nueva ley aprobada en el Consejo de Ministros? ¿Es válida aunque no haya pasado por el Parlamento, sino que solamente haya pasado por el Consejo de Ministros? Esta es la primera pregunta. Dice, supongo que harán lo indecible para que los tribunales la consideren válida. En cualquier caso, este parece un impuesto injusto. Ya se paga el IBE cuando lo suben a discreción y entiendo que debería poderse reclamar en la en la Comunidad Europea. ¿Cómo ven ustedes el asunto? Entonces, aquí ya van dos preguntas. ¿Es válida esta ley aprobada por el Consejo de Ministros sin pasar por el Parlamento? ¿Consideramos que podemos reclamar a la Unión, a la Comunidad Europea? Y luego te doy ya su pregunta concreta, porque Vale. como estas son un poco Sí. más de opinión. Hombre, en primer lugar, yo entiendo que sí que se puede considerar válida, aunque la ley no esté sancionada, que es lo que decía al principio a modo de introducción.
habida cuenta que como los ayuntamientos tienen 6 meses para transponer esta normativa, es posible que durante ese plazo se produzca la sanción definitiva. Ya sabéis que las leyes se pueden aprobar por varias vías, Real Decreto, Decreto Legislativo, cada una lleva sus plazos. Entonces, lo que es indudable que esta ley, al haber sido promulgada por un gobierno que tiene mayoría estable, va a ser tarde o temprano sancionada. Por lo tanto, aunque actualmente, digamos, el limbo jurídico yo que lo conveniente es pagarla y defenderse no por temas, digamos, constitucionales, sino temas jurídicos que tenemos mucha batería de medidas para combatirla o por lo menos para mitigarla en algunos casos en concretos, como más adelante os explicaré. Respecto a la Unión Europea, pues mira, hace poco, recientemente, han tumbado la declaración del modelo 720 de bienes extranjeros por considerarlo completamente confiscatorio, al igual que la propia sentencia del Constitucional considera confiscatorio los artículos que lo graban. Es posible que esto, al final, el Tribunal de la Unión Europea decida mitigar o paliar lo que puede ser una plusvalía. Tenemos que recordar que con el nuevo sistema, que sí que es cierto que está diseñado solo para gravar sobre el importe del beneficio y no sobre el valor del suelo que anteriormente existía, lo que también es cierto es que permite un gravamen de hasta el 30%, es decir, que un ayuntamiento de 0 a 30 puede elegir utilizar un tipo de impositivo que puede ser a la postre, por lo menos uno de 30%, bajo mi punto de vista, considerado como abusivo. Por lo tanto, es posible que la Unión intervenga, pero esto será dentro de un tiempo, porque ya sabéis que los plazos en justicia y más en el TJUE son bastante largos. O sea que a lo mejor nos encontramos dentro de 4 años con una noticia que nos permite cambiarlo. Dicho esto, yo recomendaría, en el caso en particular que se me comenta, reclamarlo, ser adaptada, no se olvide acudir a los tribunales por todo el proceso administrativo. Es decir, primero reclamando al ayuntamiento, en caso de que tenemos el económico de turno, y ya entonces podemos ir al juzgado aproximadamente. O sea, siempre cuando los no contesten. Estamos En ese tiempo teniendo pasarán muchas algunos cosas, pero lo que no problemas a podemos veces de hacer... conexión. ¿Tenéis problemas de conexión? Ahora Sí. te oímos, pero Vale. se ha cortado un poquito, pero bueno, yo creo que lo que querías decir es que es mejor reclamar al ayuntamiento, o sea, pagar, reclamar y seguir ese camino. Voy a pasar a darte ya lo que es el caso concreto de Carlos, que nos dice que vendió en diciembre de 2021 por 335.000 euros un piso que compró en el 92 por 132.000. Ha presentado la documentación en el ayuntamiento y está a la espera de que le respondan, porque todavía no tienen concluido cómo lo van a aplicar. Claro. Dice que probó en el mes de octubre una simulación con el plan viejo y le salía a pagar nada menos que 32.000 euros. Por tal motivo estoy dispuesto a reclamar, sea como sea, porque me imagino que el ayuntamiento me pedirá algo similar al método antiguo. Esto nos dice Carlos. Bueno, en primer lugar, Carlos, buenos días. Depende del ayuntamiento, se decantan por un método u otro. Me explico. Con la nueva reforma de la plusvalía, permite a los ayuntamientos, bueno, mejor dicho, permite a vosotros, a los sujetos pasivos, elegir por uno de los dos tipos de gravamen. Está el tipo de imputación objetiva, que es el tipo de gravamen, digamos, que anteriormente se utilizaba, la imputación objetiva se utilizaba en las antiguas plusvalías, que es unos resultados aritméticos, digamos, por no concretar, por unos resultados aritméticos en función del valor del suelo, te salía una cuota a liquidar en función de los años que los tenías, 20, 10, etcétera. Pero también te permite cotizar por otro tipo de imputación, que es la plusvalía real, es decir, sobre ese beneficio que has obtenido de la venta, que eran 335.000 frente a la compra, que eran 200 y pico, esa diferencia puede tributar a un tipo fijo y en función de cada ayuntamiento, que es lo que decía antes, puede ser del 1% al 30%. Entonces, una vez que el ayuntamiento te notifique, tú puedes hacer los cálculos de ambas imputaciones y decidir qué te sale más económica. Que sin querer ser agorero y más ayuntamientos o métodos de imputación
sea con uno de los dos. Por lo tanto, aquí hay que hacer, una vez que ya has hecho la declaración en este caso, esperar a la administración que te notificará en el momento oportuno. Recuerda que tienen 4 años y, por lo tanto, hasta que te notifiquen puede pasar un periodo muy grande de tiempo. Y mientras tanto, cuando te llegue, sí que es muy importante saber que si te llega por la vía de la liquidación, es decir, que son ellos los que te hacen los cálculos a ti, en ese caso tendrás solo un mes para reclamarles, mientras que si viene por la vía de autoliquidación, que es que tú supuestamente haces los cálculos, aunque ellos te lo detallan, en ese caso tendrás 4 años. Pero por eso es muy importante estar muy atentos al momento en que se notifica la plusvalía para comenzar a recurrir. Eso es quizá lo más importante de todo el proceso. Genial. Mira, justamente te voy a comentar mi propio caso. Yo estoy vendiendo ahora mi piso, que además tengo que decir a todos que es el piso que dio lugar en buena parte a que estemos hoy aquí en Asufin, porque es un piso que todavía tiene una hipoteca de Bankinter y la cancelo ahora el viernes que viene, escrituro. Y estoy en el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene abierta una calculadora con los dos métodos, pero todavía no deja hacer nada, o sea, solamente es orientativo. Y sí que tengo que decir que a mí me salía a pagar ni más ni menos que 25.000 euros con el método antiguo, con el método nuevo, o sea, y ahora con las dos opciones, una es de los mismos 25.000, 24.000, o sea, prácticamente es lo mismo, y con la otra opción es 9.000 euros. Entonces, aquí va mi pregunta, porque tengo esa duda realmente. ¿Voy a poder elegir o el ayuntamiento me puede imponer su método, el método más caro? No. Según la lectura de la propia ley, una de las grandes ventajas que vamos a tener a los sujetos pasivos es que vamos a poder elegir la más favorable de las dos imputaciones. Cuestión distinta es que el ayuntamiento, ojo, te haga una liquidación y te lo haga por la más cara, por entendernos, ¿de acuerdo? Pero eso no quita a que tú tengas derecho de decir no estás conforme con esta liquidación, prefieres hacerla por el otro medio. Esto no es recurrir, pero es decir, oiga, a mí deme ambas Y opciones. para eso tendría un mes nada más. Si me Pero solo manda un mes, eso, o sea, claro, ahí es donde vamos a repetirlo, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Porque si exacto. nosotros declaramos y autoliquidamos, tenemos 4 años para reclamar, pero si es el ayuntamiento el que nos reclama, un mes, y si no, se nos pasa el plazo. Yo creo que esto Exacto. es muy importante recordarlo. Segunda pregunta que te hago. ¿Qué debería hacer yo ahora? En tanto que el ayuntamiento, como la mayoría de los ayuntamientos de España, no dejan hacer nada, ni la autoliquidación, ni nada. Claro, Notifico, declaro pero no pago. O sea, ¿qué obligaciones tengo? Porque supongo que callarme no puedo. Tengo que decir que esto ha sucedido. exacto, porque lo que se ha derogado con la anterior sentencia de 27 del Tribunal Constitucional es la opción de declarar la existencia de un decremento patrimonial a través de una compraventa. Lo que se ha declarado. Entonces, aunque te toca pagar cero, tienes que declararlo. Entonces, lo suyo es, cuando se produce esta venta, acudir al ayuntamiento, que cada ayuntamiento, ya os digo, es un mundo porque tiene unas cuestiones distintas, ir al ayuntamiento, declarar la venta, el importe de compra y el importe de venta y liquidaros. Yo calculo que dentro de poco empezarán ya a liquidarlas porque obviamente las administraciones necesitan financiación y en concreto los ayuntamientos, entre licencias urbanísticas y tributos, es la fuente principal. Entonces no creo que se demoren 4 años, pero sí que es cierto que estarán esperando a que se ratifique en el Congreso de los Diputados, como antes decía Carlos y tal, para hacerlo más claro. Y lo que tienen que hacer es dar siempre la opción, o por lo menos comunicar que tienes la opción de tributar o por imputación objetiva, que para entendernos es la antigua plusvalía, o por un tipo positivo, es decir, un gravamen del X% sobre el beneficio de la venta. Imagínense que son 20.000 euros de beneficio, pues sobre esos 20.000 euros de beneficio, un porcentaje del 10, 15, 20. Deciros que normalmente los ayuntamientos van a utilizar el 29, el 28, el 30, lo más elevado. Pero El sí, 29,99. eso puede ser. Pero vamos, que siempre puedes hacer tú tus pequeños números y como decías, Patricia, muy importante, entender que como eso es en caso de que venga de liquidación,
el plazo para decir no estoy conforme o el plazo para decir quiero esta otra liquidación es solo de un mes. O sea que hay que estar muy, muy, muy atento a esos plazos. Y otra pregunta, mira, es que se me está ocurriendo sobre la marcha. Claro, como estás vendiendo la casa, que normalmente es tu casa habitual, el ayuntamiento donde te notifica, tendrás que poner un Lo domicilio suyo efecto es, de sí, notificaciones. claro, cuando Para vayas que no al se nos pase el ayuntamiento. plazo, yo estoy con Sí. la duda del plazo. Sí, obviamente para que se te pase el plazo tienes que estar fehacientemente notificado, como todo, o sea, no vale una notificación que no ha sido recibida. Ya sabes que luego los ayuntamientos tienen mecanismos de publicarlo en el boletín de la provincia, etcétera, pero lo que sí que tienes que hacer es, cuando vas a hacer la liquidación, dar los datos de la venta y de la compra, pues decir, por favor, este es mi correo electrónico y este es mi dirección, mi nuevo domicilio, a efecto de notificaciones para que no haya ningún problema. Sobre todo si te cambias de municipio o a otro ayuntamiento distinto, que puedes tener muchos problemas para que te lleguen las notificaciones. Mira, Elena nos decía que se te había cortado, dice, ha dicho que es recomendable acudir al ayuntamiento a declarar la venta y luego qué, pues repito, declaramos la venta y luego esperamos a que el ayuntamiento nos pase la liquidación y tenemos que tener mucho cuidado porque a partir de ahí, si no estamos de acuerdo, es un mes. Esto es lo que tenemos que hacer los que tengamos o estemos a punto de pagar la plusvalía o que tengamos que pagarla. Otra pregunta que se me ocurre, que también ha sido una de las que nos ha llegado por email, es qué pasa con la gente que, digamos, o sea, ¿es cierto o es un bulo que hubo unos días, casi semanas, en los que no se ha pagado plusvalía ni se va a pagar? O sea, ha habido gente que le ha tocado la bonoloto en esas semanas. Correcto, correcto, Patricia. Hay un periodo, creo que son 4 días, no lo tengo contabilizado, pero es un periodo de vacatio legis que se llama, que es desde que se anula la plusvalía hasta que se sanciona o se promulga el lunes siguiente de la semana que salió la sentencia. La ministra de Hacienda corrió a publicar una nueva plusvalía. Dicho esto, los abogados existimos porque para todo hay, hay contradicciones. Los ayuntamientos se defenderán diciendo que durante ese periodo, si es cierto que no había una nueva ley, lo que es cierto también es que ellos tendrán, desde que se produce el hecho impositivo, un plazo para liquidar que es de 4 años. Pero ojo, tienen un plazo de 4 años de la antigua ley y como la antigua ley, bueno, más que en concreto los artículos 30 y siguientes de la Ley General Tributaria no existen, no tienen ese plazo para digamos, hacer la liquidación o la autoliquidación. Entonces, creemos los juristas, creemos, porque esto tendrá recorrido en juzgado seguramente, pero creemos que hay 4 o 5 días, hay una ventana, que hay una serie de personas que les ha tocado, como bien decías, Patricia, la lotería y efectivamente no van a tener objeto tributario que liquidar. Y yo he oído gente, fíjate, ¿no? La gente que sí sabe que ha hecho donaciones en esos días. Que es lo mismo, es perfectamente válido. Y sobre todo, como las plusvalías afectan tanto a consumidores como a empresas, en preciso que les habrán dicho operación inmobiliaria de gran envergadura, hazlo ahora, o quiero decir, ahora que ha salido esta sentencia, aunque Claro. también pueden tener un arma de doble filo, porque hay una cosa que es la efectividad de la sentencia. ¿Desde cuándo es, Patricia? ¿Desde el momento en que ellos la publican o desde el momento en que se publica al BOE y tiene efectos frente a terceros? Claro, ojo, que no es todo tan bonito y habrá Sí, aquí discusión y también habrá hay pelea. polémica con eso, Claro, efectivamente. por eso habrá que ver. Bueno, pues más o menos está resuelto, yo creo, este primer bloque. Yo lo que les voy a recordar a toda la gente que nos esté viendo es que en Asufin estamos reclamando la plusvalía, la estamos reclamando con abogados como Jaime, que saben todos los intríngulis. Decimos, lo primero que hacemos cuando acudís a nosotros es hacer una revisión de la situación para explicaros la viabilidad. Hay casos que son muy claros, muy nítidos, que se reclaman, que es como línea, o sea, punto, punto, línea. Hay otros que no, hay otros que tienen más vericuetos, pero eso también os lo contamos para que cada uno sepa cuáles son sus posibilidades reales cuando acudimos a esa reclamación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, recordaros también que en Asufin solamente con ser socio se puede reclamar y que es la asociación la que presenta la demanda
para que no tengáis ningún riesgo de asumir costes adicionales en caso de que perdiésemos esa reclamación. Así que yo cerraría aquí este primer capítulo, que ya llevamos casi media hora, y te despido, Jaime, no sin darte las gracias por haber acudido a este webinar de hoy. Muchas Y ya, gracias. sabes que contamos contigo y que te llamaremos de vez en cuando. Muchas gracias. Disculpar por los cortes que hemos tenido de conexión. No obstante, si quieren dejarte alguna pregunta más, las podremos responder por correo electrónico. Encantados. Muchas gracias a Fenomenal. todos. Un saludo y buenos días. Gracias, Patricia. Gracias, Jaime. Bueno, pues ahora ya solo os quedáis conmigo. Hay varias preguntas que ya he visto que están en marcha, pero yo voy a empezar con otras. Os pido disculpas, ya me habéis visto que estoy aquí limpiándome la nariz un poquito porque es que tengo una alergia tremenda. Hoy ya está lloviendo en Madrid, está lloviendo en casi toda España y a lo mejor se me tranquiliza esta alergia. Los que sois alérgicos sabéis de lo que os hablo y veis cómo tengo la nariz de tapada. Pero bueno, vamos al tema. El tema es que la mayoría de vosotros, muchos de vosotros, nos habéis escrito preguntando sobre todo qué hay de lo mío. Puse la demanda en tal fecha y todavía no ha sido admitida a trámite. Puse la demanda en tal otra y yo no tengo noticias. Tengo sentencia en primera instancia, el banco ha recurrido a segunda instancia y todavía no sé qué ha pasado. A la mayoría de vosotros, y los que queráis también hacerlo ahora, os hemos contado de vuestro caso personalmente, por email, porque claro, cada uno tenía su situación concreta. Pero esto nos ha dado pie a que desde a su fin queramos dedicar un día como hoy de reclamación de derechos, ¿no? De defensa de nuestros derechos, a contaros las dificultades que tenemos en los tribunales y sobre todo la dilación indebida de los procedimientos debido precisamente a la falta de recursos y el incremento tan grande que están teniendo los asuntos, sobre todo bancarios, en tribunales. Os voy a compartir una gráfica que nos hemos hecho para que veáis cuál es la situación. Aquí está, me imagino que ya lo estáis viendo. Este es un mapa que hemos hecho para que veáis cuál es la situación que nos estamos encontrando en todo el estado, ¿no? Como veis, el promedio de días para que una reclamación se admita a trámite por provincia es relativamente normal, menos de 100 días son 3 meses, no está mal. En todas las zonas que veis como grises, y que destaca pues, sobre todo como en Cataluña no va nada mal. Fijaos en Asturias. En Asturias son 5 días la admisión a trámite, es una comunidad autónoma que sin ninguna duda está funcionando muy bien. Algunos sitios de Galicia también están funcionando bien. Extremadura no va tan mal. En Castilla y León también tenemos algunas zonas que no van mal, con 32 días. En fin, veis que hay zonas y zonas, pero sin embargo tenemos terriblemente algunas zonas que sí que tienen un problema importante en cuanto a retrasos, ¿no? Y una de ellas, si empezamos de izquierda a derecha, pues es la zona de, de Pontevedra, ¿no? O sea, si os fijáis, es curioso cómo, y estoy en Galicia, ¿no? Cómo en la zona de Orense, pues va bien 14 días para admitir a trámite una demanda incluso en La Coruña vemos que no va del todo mal, que estamos hablando de 103 días, 3 meses para admitir a trámite una demanda y sin embargo ya en Pontevedra tenemos una situación más grave porque ya nos estamos yendo prácticamente casi a un año, ¿no? Casi 10 meses para que te admitan a trámite. También en Castilla y León, si lo estáis viendo, hay una dispersión, ¿no? Mientras que en Segovia va fenomenal, Valladolid, Zamora no va mal, sin embargo, veis cómo está marcada
Ávila, con 208 días de media de admisión a trámite. Los peores sitios, con todo, son, como veis, en Andalucía, la zona de Cádiz y la zona de Málaga, que tienen una media altísima de admisión a trámite. Bueno, ¿cómo se llama? Este mapa, que ya os lo mandaremos, lo voy a dejar de compartir, es en general para los tribunales de primera instancia. En general. ¿Qué sucede cuando estamos hablando ya no de los tribunales de primera instancia en general, sino de los tribunales especializados? Ahí tenemos un problema con la información, y es que los tribunales especializados nos están dando cifras muy, ¿cómo diríamos? No están siendo muy transparentes, es decir, nos hablan de las admisiones a trámite, de las sentencias, de los asuntos resueltos, pero ya sabéis qué pasa con las estadísticas, que tener muchos números no significa que nos estén dando los números, el número concreto que nos permita ver realmente qué está pasando en los tribunales. Tengo que decir que en el 101 bis sí que es una situación más interesante, porque sí que están reportando. Y el Colegio de Procuradores aquí, el Colegio de Procuradores de Madrid, está haciendo una gran labor en el sentido de que cada cierto tiempo nos indica cómo están los tribunales, cómo está el 101 bis, que como sabéis es ese tribunal, ese juzgado especializado que acumula, no es uno solo, al final se han ido, aunque se llame 101 bis, son varios, 5 me parece que en Madrid y otros tantos en Barcelona. ¿Cómo está la situación en esos tribunales? Y el dato que tenemos es terrible, porque el dato que tenemos son exactamente 722 días para admitir a trámite en el 101 bis de Madrid, es decir, más de un año. De media, ojo, de media, porque si hablamos de media significa que habrá quien le han admitido a trámite en menos de un año, pero habrá quien haya superado ampliamente perdón, he dicho un año, 2 años, o sea, 365 por 2, 700 y pico, ¿no? O sea, que estamos hablando de prácticamente 2 años de admisión a trámite. En Asufin incluso tenemos, en algunos casos, tenemos la situación que hay asuntos que están tardando hasta 3 y 4 años. Concretamente tenemos un asunto que es nuestro récord, que son 4 años, 7 meses y 24 días. Casi van a pasar prácticamente 5 años para que se admita a trámite una demanda en el 101 bis de Madrid. En Barcelona la media que tenemos es de 706 días, es decir, pues casi 2 años también. Una situación de verdad terrible. ¿Qué significa además todo esto? Significa que la admisión a trámite no es sentencia. Cuando se admite a trámite, el banco, es verdad que a partir de ahí empiezan a correr más los tiempos, el banco tiene 20 días hábiles para reclamar, para ser emplazado, esto significa prácticamente un mes para responder a la demanda. Y después de haber respondido a la demanda, tenemos que el tribunal nos cita primero a audiencia previa, meses después, y después de la audiencia previa, que es donde se propone la prueba y los testigos, meses después nos pondrá en juicio. Es decir, que estamos hablando de que como mínimo nos están tardando 3 y 4 años solo en primera instancia. Una vez se obtiene sentencia, en el 99% de los casos, como bien sabéis, es una sentencia favorable al consumidor. Desgraciadamente, la mayoría de los bancos vuelven a recurrir y eso nos pone en una situación de 1 o 2 años más. Esta es una situación desesperante, desesperante para vosotros, desesperante para nosotros, desesperante para todo consumidor que quiera hacer una reclamación. Desde Asufin, ¿qué hemos hecho? Sin ninguna duda, cada vez que salen las estadísticas,
ponemos en marcha un comunicado de prensa en el que manifestamos nuestro desacuerdo. También hemos denunciado al defensor del pueblo, que nos ha dicho que es un tema con el que está siguiendo desde hace tiempo, que con el COVID lo paralizó porque entendía que el COVID afectaba obviamente a los procedimientos, pero que ahora va a volver a retomar. Nosotros, desde luego, desde Asufin estamos preparando una segunda denuncia al defensor del pueblo, que es el que tiene que velar por el buen funcionamiento de las administraciones públicas para que se ponga solución a esta situación. Al Consejo General del Poder Judicial también le hemos escrito, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial está en este sentido dividido, mayoritariamente están a favor de esta especialización y consideran que es una buena salida para resolver los temas, pero sí que hay un porcentaje de magistrados que consideran que no está funcionando del todo bien, sin ninguna duda por la falta de medios, tanto materiales como humanos, tenemos que decirlo, no solamente se trata de poner más jueces o más letrados o más funcionarios. Se trata también de tener mejores ordenadores, capacidad para digitalizar la documentación, en fin, o sea, yo no sé si alguno de vosotros ha estado en el 101 bis de Madrid, pero de verdad es un espectáculo. Si queréis poner 101 bis de Madrid en Google y poner y buscar fotos, es terrible las condiciones en las que están trabajando los jueces y todos los funcionarios de justicia. De verdad que es imposible. Nosotros, desde Asufin, tenemos muy claro que se están produciendo dilaciones indebidas, que se está vulnerando la tutela judicial efectiva para los consumidores y que seguiremos denunciándolo allí donde haga falta. Lo hemos denunciado también en la Comisión Europea para que advierta a España de que realmente está vulnerando la tutela judicial efectiva y que esto no se puede permitir. Además, sinceramente creo que los más beneficiados de esta situación son los bancos, que están viendo cómo ese dinero que van a tener que devolver, porque lo van a tener que devolver, porque realmente se están ganando en el 99% de los casos, pues lo van a devolver más tarde. Se hace lo que se dice criterio de caja, ¿no? De tesorería, es decir, tengo el dinero en mi bolsillo y ya te lo pagaré. Que por otra parte tengo que decir que también lo están haciendo los ayuntamientos. Los ayuntamientos con la plusvalía, ellos saben que están perdiendo, saben que deberían devolver el dinero, pero están retrasando esas reclamaciones para devolverlo lo más tarde posible. Todo esto nos lleva a una situación de disuasión para el consumidor, para el que tiene que reclamar, para que el que tiene el derecho a reclamar, a favor de aquel que ha colocado cláusulas abusivas, que ha abusado del mercado y que no lo olvidemos, los tribunales los pagamos todos con nuestros impuestos. De verdad que a mí es una situación que me indigna. Dicho todo lo anterior, os reitero, porque veo que tengo ya 12 preguntas, entonces voy a intentar resolver esas preguntas que me estáis poniendo en el chat, perdón, en la sección de preguntas y respuestas. Os reitero dos cosas. La primera, desde Asufin, vamos a seguir reclamando, denunciando a todas las instituciones y a los medios de comunicación esta situación absolutamente injusta y disuasoria para el consumidor, que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, vulnera los derechos de los consumidores. Y dos, a todas las personas que nos estáis preguntando qué hay de lo mío, que yo entiendo vuestra angustia, dos cosas. La primera, os contestaremos por email. Nuestro departamento de atención al socio os contestará por email. Y también tenéis acceso, y los que no lo tengáis, por favor, poneros en contacto con nosotros para que os demos las indicaciones, vía usuario contraseña a vuestro expediente. Nosotros ahora mismo tenemos, todos los días recibimos notificaciones de los juzgados y todos los días se suben esas notificaciones a la nube, de manera que prácticamente en 24-48 horas, desde que se produce la notificación, la tenéis en vuestro expediente, la tenéis en vuestra zona privada con vuestro acceso, usuario y contraseña. Esto es algo que prácticamente no hace ningún despacho de abogados, me consta que no hace ninguna asociación de consumidores. Nosotros aquí hacemos una inversión realmente importante
para que todos tengáis acceso a vuestro expediente de manera, pues ya os digo, prácticamente inmediata y sepáis qué está pasando en vuestro procedimiento en tribunales. Si no hay nada, si no hay novedad, pues desgraciadamente la mala noticia es que no ha sucedido nada. Desde que presentamos la demanda, como veis, se está resolviendo la admisión a trámite en 2 años. Entonces, tenéis ahí que se ha presentado la demanda y no hay respuesta. Y no hay respuesta porque realmente no tenemos otra noticia. Y esta es la terrible situación. Dicho lo anterior, voy a ver las preguntas que tenéis y voy a intentar ir contestándolas una a una. Juan Cortés, precisamente, pues he contestado, ¿no? Me dices que interpusiste tu demanda de hipoteca multidivisa en octubre del 19 y todavía no ha sido admitida al trámite. Pues bueno, desgraciadamente, como decía, no son 2 años, en tu caso ya son más de 2 años los que llevas, pero desgraciadamente, Juan, es lo normal. Me da vergüenza decirlo, pero es que es lo normal. Por otro lado, voy a repasar todas para intentar ver en bloque, ¿no? Hay alguna todavía de plusvalía, pero son más comentarios que otra cosa. También tengo aquí otra que nos dice: gracias por la sesión, mi duda es cuánto tiempo hay que esperar, casi 3 años sin admitida a trámite, justo lo que acabo de decir. Luego me dice Teresa: me está extrañando mucho estos plazos tan estupendos, mi demanda se presentó en 2018 y aún no se ha admitido. Lo dicho, Teresa, una cosa son, digamos, los juzgados normales y otra cosa son los especializados que veis que están fatal. Y en ese sentido, lo que sí te diría es que nos escribas porque probablemente podamos intentar ver, porque desde el Colegio de Procuradores de Madrid, sobre todo el de Madrid, el resto no están haciendo esa información y me da pena, tengo que decir que me parece, o sea, si el resto de colegios no la dan, entiendo que es porque el juzgado no está dando esa información, sin embargo el de Madrid lo está dando. Sí que podemos saber por el número de presentación, ¿no? Por el número de expediente, más o menos cuánto queda de tiempo. O al menos poderte dar una idea de, bueno, tienes, yo qué sé, el 3000 no sé cuántos y van apenas están por el 1500. Bueno, pues ya sabes que te queda todavía un poco. Esto sí que lo podemos hacer y os pido que nos escribáis. Dice Luis, una pregunta interesante, dice: ¿por qué unas demandas tardan más que otras en ser admitidas y muchas veces no tiene relación con la fecha de entrada en el decanato? Pues mira, Luis, efectivamente no tiene, hay una cuestión importante, que es que el 101 bis, y supongo que el resto también, es que os digo, cuando os hablo del 101 bis, de verdad, disculpadme los que seáis de otros sitios de España, es que esto no es madricentrismo, ni muchísimo menos, es que es del que tenemos información, del resto no estamos teniendo esta información. Entonces, Luis, mira, el 101 bis divide las admisiones por temas. Y por eso hay distinta velocidad. Es decir, divide por cláusula de gastos, por cláusula de suelo, por cláusula IRPH y por cláusula multidivisa. Los que más atrasados van son los que están se están admitiendo, a ver, os pongo, ¿no? Cláusula, perdonadme, pero estoy viendo los números y tampoco me queda exacto, sí, 8 de febrero, vale. Los que más atrasados van son los de cláusula suelo. No sé por qué, pero se están admitiendo a trámite los de 8 de febrero de 2018. También van atrasados los de la cláusula de gastos, se están admitiendo a trámite ahora los que están de mayo de 2018. Y los IRPHs y las cláusulas multidivisa, que son los que están entrando, sobre todo la multidivisa más recientemente, a estos se ve que se les está dando prioridad.
No me preguntéis por qué, pero son los datos que tenemos. Y luego, con temas de audiencias previas, fijaos lo que nos dicen. En la cláusula de gastos, los que ya están admitidos a trámites, se están poniendo para audiencia previa en mayo de 2022 aquellos procedimientos ordinarios que se admitieron a trámite en 2019. Para la cláusula suelo se están poniendo las fechas de audiencia previa aquellos procedimientos que se admitieron a trámite en 2018. En multidivisa, los procedimientos que se admitieron a trámites en 2019. Y dice, a partir del mes de mayo iniciaremos el señalamiento de las audiencias previas del IRPH, que se ve claramente que han estado esperando a que hubiese más sentencias del Supremo. En cuanto a recursos de apelación, os doy datos. Se están proveyendo a la audiencia provincial de gastos los interpuestos en enero del 2021, de suelo los interpuestos en noviembre del 19, es decir, una sentencia ganada de cláusula suelo en octubre, noviembre del 19, apenas ahora están elevándose a la audiencia provincial. Así estamos. Y de multidivisa, sin embargo, se están elevando los de enero del 2020. Tremendo. Estos son los datos. Estos son los datos. Me dicen, ¿se puede cursar la demanda en otro juzgado o provincia? No, realmente el consumidor puede poner la demanda en su lugar de domicilio o donde tuvo lugar el negocio jurídico. Quiero decir, si tú resides en Madrid, pero la demanda la estás poniendo por un piso que tienes en Alicante, podrías poner la demanda en Alicante. Lo podríamos hacer así, pero hay que tener cuidado, o sea, no se puede, no puedo decir, oye, estoy viendo que en Segovia van fenomenal, voy a presentarlo en Segovia. No, tienes que tener un enlace, un gancho, una razón para justificar que lo estás poniendo en Segovia y no lo estás poniendo en tu lugar de residencia. Y con respecto a los que los tenéis en el 101 bis, que estoy viendo que hay preguntas, lo dicho, si nos escribís, más o menos sí que podemos daros alguna solución. Nos decís, Pilar nos pregunta si sería posible realizar alguna otra reclamación o acción conjunta que permitiera agilizar estos procesos. No se nos ocurre ninguna, porque toda reclamación es como que te tienes que poner a la cola. O sea, estás aquí, has avanzado un poquito, si quieres presentar ahora una reclamación, te pones a la cola. Es desesperante. Me dicen que si puedo compartir los datos. Sí, por supuesto, escribidnos y os compartimos esos datos porque los tenemos y además ya os digo que el Colegio de Procuradores lo hace público. Que hayáis estado aquí hoy, siento mucho esta alergia que tengo, pero bueno, más o menos lo hemos resuelto. Si tenéis más preguntas, podéis escribirnos a info@sufin.com y os atenderemos. Podéis llamarnos, sé que el teléfono ahora mismo está bastante saturado, sobre todo por el cartel de coches, con lo cual casi os recomiendo un email que así os contestaremos 100% seguro y no se pierde esa consulta. Si queréis seguir sabiendo cosas, seguir aprendiendo, como consumidores que somos, el siguiente webinar que tenemos, que creo que es muy interesante, es el mes que viene, el 6 de abril, y es sobre las criptomonedas, sobre los criptoactivos. Algunos de vosotros tendréis criptomonedas o no lo sé, y de lo que vamos a tratar en este webinar es de cómo se declaran Hacienda. Un tema que creo que es muy importante para todos. Si sabéis de gente que tiene criptomonedas y que no sabe cómo hacer la renta del 2021, aquí estaremos nosotros para contároslo el próximo 6 de abril y además tenéis ya la posibilidad de inscribiros, lo tenéis en el chat.
Y lo último que os queremos contar es que, como siempre, al terminar esta sesión, va a aparecer en vuestro navegador una breve encuesta de satisfacción. Y ahí sí que os pedimos que nos contestéis, que nos digáis si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si los temas son interesantes, si las preguntas se responden, si Jaime y yo estamos respondiendo de manera clara o nos hemos liado. Contádnoslo, que de esa manera podremos hacerlo cada vez mejor y podremos atenderos cada vez mejor. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí hoy. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Os deseo un buen inicio de semana y sobre todo una gran semana del consumidor. Un fuerte abrazo a todos.